Felipe ya suena la copucha oficial, los rumores del tiempo con sabor popular, entre risas y datos no te vas a aburrir, porque el pasado chismoso te quiere servir. De la plaza a la historia, la copucha llegó con chismólogos del tiempo. Muy buenas, estamos en El Pasado es un Chisme. En un nuevo capítulo les vamos a hablar hoy del pensamiento crítico, del pensamiento científico, y vamos a hablar de lo que está pasando actualmente, de lo antivacuna, de la globalización, el cambio climático, y tenemos a un invitado muy importante en el día de hoy, que es el profe Manuel Cosano, que ya todos lo conocen. Y él, ¿qué nos podría dar de su experiencia, de la ciencia, que tiene que ver con la política? Si nos pudiera dar un testimonio. Bueno, hola a toda nuestra audiencia. Es un gusto poder estar aquí en este podcast para poder hablar un poquito sobre el pensamiento científico y ver cómo en la actualidad, sobre todo a través de redes sociales, se están difundiendo muchas ideas erróneas, muchos fake news. Existe hoy en día, por ejemplo, muchos movimientos que niegan el cambio climático, están contrarios a las vacunas, en fin, entre otras cosas. Hay mucho de lo cual se puede discutir y se puede hablar el día de hoy en este entretenido podcast y que espero que todos puedan disfrutar. Ya, ahora nuestro profe Felipe, ¿qué nos puede decir de en qué tiene que ver con el cambio climático el pensamiento crítico? Ya. Bueno, primero saludar a toda nuestra audiencia, nuestra fiel audiencia, ¿cierto?, de Melipilla, que ya poquito a poco vamos creciendo en este podcast. La idea es ir llevando a muchos caminos y temas que nos puedan ir dando una imagen mucho más plural de lo que es la opinión, y el capítulo de hoy va a tener una radical mucho más científica en ese sentido. Por eso nuestro invitado también, el profe Manuel, que me interesa que le puedan sacar provecho ustedes, mis chismólogos, ya, para que puedan también chismear, pero con conocimiento científico, ¿ya? Se puede chismear desde la ciencia también. No es un concepto contradictorio decir la historia como un chisme y además añadirle este velo científico. Yo les podría decir que, por ejemplo, como chisme también hay un montón de científicos que fueron perseguidos también por la iglesia por oponerse a lo que era el sentido común. Creo que el sentido común va a ser uno de los conceptos que puede también darnos un hilo conductor, para ver cómo cambia el pensamiento de las generaciones también con el paso de los años. Lo que hoy en día el sentido común puede que en 30 años más ya no lo sea, y la ciencia nos debiese demostrar también por qué ya no es sentido común. Así como era sentido común que la Tierra fuera plana para la mayoría, y que hoy en día ya sepamos que no lo es, aunque hay gente que se oponga a que la Tierra es plana. O sea, perdona, que la Tierra es redonda y piense que la Tierra es plana. Curioso también porque el otro día conversamos con el profe Manuel ahí en nuestro horario no lectivo, ¿cierto?, donde los profes también armamos la revolución y armamos la ciencia. Y nos referíamos que, por ejemplo, ya Eratóstenes era en el siglo III a.C., que ya medía la circunferencia de la Tierra. O sea, el hecho de que la Tierra no sea plana ya es un pensamiento que uno lo encuentra en el siglo III a.C., pero por algún motivo la Edad Media fue un retroceso en cuanto al conocimiento de la humanidad. Como que renegamos de eso. Lo que pasa es que también hay que tener en consideración que mucho del pensamiento científico que se rescató del mundo clásico, hay que pasó a la Edad Media, está basado principalmente en tres grandes filósofos: Sócrates, Aristóteles y Platón. Y el gran problema fue que justamente, por ejemplo, el que tú mencionaste, Eratóstenes, también podríamos mencionar a Aristarco, que fue el que estableció que la Tierra giraba en torno al Sol, por ejemplo, ya mucho antes que Galileo. Lamentablemente, los científicos, filósofos que predominaban en ese entonces eran de otra opinión, y lamentablemente la opinión de esos filósofos, de esos científicos, era la que tenía más peso por sobre los datos, por sobre la evidencia, ¿ya? Entre otras cosas, por ejemplo, podríamos mencionar que, si bien, como tú dijiste, Eratóstenes ya logró definir incluso el tamaño de la Tierra con un margen de error del 1%, ya en ese entonces, lamentablemente esa información no era de uso común. Solamente los más inteligentes tenían esa información, y quizás, claro, para el resto de la gente el sentido común era que la Tierra seguía siendo plana, justamente. Es curioso ahí también plantear cómo el pensamiento hegemónico termina moldeando las grandes verdades no solamente de la Tierra, del universo, podríamos incluso decir. Las grandes verdades del universo terminan siendo plasmadas por este pensamiento dominante,
pero creo que hoy en día ya no, esa excusa no nos sirve, porque el acceso al conocimiento hoy en día es tan grande que ya el que quiere pensar que la Tierra es plana es porque literalmente no sabe pensar, ¿no? Ya no está esa cuestión de que es el pensamiento hegemónico que nos dice que la Tierra es plana, sino que está ahí el conocimiento, hay un método científico, hay un montón de referentes, estudios que uno puede averiguar, y aún así la gente decide literalmente no ver, ¿no? Es como querer ser ciego prácticamente. Sí, también como el cambio, pues que pasó de ser de la fe a la razón y la ciencia. Como que ya se empezó a cuestionar. Y actualmente se está viendo, claro que hay un crecimiento de la fe, pero ya no predomina en la gobernanza. Eso es lo que marcó la Ilustración, por ejemplo, también. Sí, como el gobierno conservador, que estaba la fe, pero después empezaron las leyes laicas y ahí como que se desarmó. Muy, muy bien, ¿se acuerda de las clases ahí, José Baldoví? Muy bien. Claro, pues igual lo que estáis retomando el tema de la fe, ahora la gente puede escoger entre esas dos cosas si quiere creer en la ciencia o quiere en sí creer en algo superior, en una fuerza superior. Y también retomando lo que dijo el profe Felipe hace un momento, de que el sentido común va a ser un concepto que vamos a utilizar bastante en este capítulo. La pregunta es, ¿qué es el sentido común? Llevando como a la definición un poco más de Google, que en sí el sentido común es el conjunto de creencias y conocimientos compartidos que parecen evidentes dentro de una sociedad, usados para orientarnos en la vida cotidiana. Por eso también lo que decía el profe Pipe, que el sentido común cambia de generación en generación, porque se va adaptando a la vida actual. Entonces, claro, pues el sentido común de ahora no va a ser igual al sentido común de hace 30, 40 años. Yo creo que ahí el más indicado para hablarnos del sentido común, aquí entraría primero el profe Felipe con el pensamiento crítico y la ciencia, porque también entra la ciencia en ese sentido. ¿Qué nos tiene que decir profe Felipe? Ahora, el pensamiento, o el sentido común más bien, es en muchos sentidos muy contradictorio con el pensamiento crítico, porque es literalmente aceptar algo sin cuestionarlo, ¿no? Si lo traducimos a la definición de Google que nos da la Bibi, ¿cierto? Aquel que busca pasar sobre el sentido común ya está filosofando en ese sentido, por este tema de la duda, ¿no? Hay un autor que se llama Carpio que habla de los tres orígenes de la filosofía y él dice que uno es la duda, el asombro y la situación límite. Y son cosas que yo creo que hemos ido abandonando en ese sentido. Y también asombrarnos con la ciencia. No necesariamente la filosofía y la ciencia son también ramas aparte. Muchas veces son complementarias también, pensando en que la ciencia te da herramientas para interpretar el mundo. La ciencia también ha cambiado, obviamente, no es la misma que la perspectiva que podríamos tener en la época antigua. En la Edad Media hubo un retroceso en ese sentido. Y en la edad moderna es como el otro extremo, donde lo llenamos toda la ciencia. Y cuando ya no tenemos una explicación científica de aquello, necesariamente el conocimiento no se termina ahí tampoco, ¿vale? Ahí yo creo que hay un punto importante también a propósito del sentido común que tenemos que romper. Como qué cosas podemos conocer a través de la ciencia y qué cosas no. Hablando de eso, justo de la filosofía, como entra, yo tengo como un testimonio personal de cuando estuve en el San Agustín, que se hablaba mucho de que teníamos filosofía una pura vez a la semana. Y ahí el profe nos dijo, es que así los quiere el sistema, que no sepan mucho para que sean controlados por el sistema. Y es ahí donde la filosofía actualmente está entrando mucho, porque estuve viendo en la Universidad de los Andes que hay una carrera que es filosofía y derecho al mismo tiempo. Cómo ya se está mezclando la filosofía con el derecho, la importancia que tiene. Y ahora, referente al sentido común, ¿qué nos tiene que decir el profe de ciencias que viene del latín conocer? Bueno, en este caso yo diría que el sentido común lo podríamos entender básicamente como la colección de prejuicios que tiene la gente en un determinado momento. Y justamente como son prejuicios, uno tiene que analizarlo y cuestionarlo. Está bien ser escéptico. Ahora algunos se van al extremo, porque como decía Carl Sagan, uno tiene que ser un escéptico racional. Puedes dudar de las cosas, pero no dudar de la razón en sí. Y aquí hay gente que, por ejemplo, está bien, pueden dudar de una foto, pueden dudar de un video, dicen, no, eso es Photoshop, eso es con la IA. Pero cuando ya empezáis a dudar de todas las fuentes, cuando todas las fuentes dicen lo mismo y estáis dudando de todos los datos, ya ahí ya te más que nada como un acto como más de rebeldía o de
por así decirlo, como un tema más psicológico, pienso yo, como que de lucirse, de querer destacarse entre el montón. Por ejemplo, la gente que rechaza las vacunas, que rechaza, por ejemplo, que dice que la Tierra es plana, que dice que el cambio climático es un invento, que el alunizaje fue una conspiración. Cuando yo empecé a pensar que todo es una conspiración, ya el problema ya no está fuera del mundo, está dentro de ti, porque cuando empecé a pensar que esa paranoia de que todo está en contra, es un poquito complicado porque, seamos sinceros, nadie puede llegar a tener ese tipo de cuestionamiento. No sé si qué opinan ustedes. Sí, bueno, hablando así de que la gente también se cree todo lo que ve en redes sociales, en TikTok y todo eso, hace poco vi como una conspiración de que el mundo actual era como algo así como el show de Truman, una cuestión así que te cambiaban, por eso se veía la luna de día, que en realidad no era de día, era de noche, cambiaban los horarios y toda la cuestión. Una señora no que despertó y que le habían quitado una hora. A mí Entonces, hay una, no sé si vieron esa noticia de la tipa que decía que el viento lo creaban las aspas de eólica, que el viento era un invento del gobierno, poco menos. O sea, ya cuando ya es que es el punto, si usted se da cuenta, está bien ser escéptico, pero llega al punto que llegan a ser irracionales. O sea, el viento existió toda la vida, hay gente que ha escrito libros desde el principio de los tiempos hablando del viento, no sé, los barcos se mueven con el viento, ¿cómo se va a inventar con las aspas de un molino eólico? O sea, ahí te das cuenta de que la gente busca o inventa excusas para decir, no, yo no soy un borrego, no sigo a la masa. Y por eso inventan cada historia y ya la cosa llega a ser hasta risible. ¿Cachai? O sea, ¿cómo vamos a decir que el viento lo fabrica la aspa eólica cuando es a la inversa? Oye, pero si vemos como las causas de ese tipo de pensamiento o de no pensamiento, no sé cómo llamarlo. Me acordé cuando nombraste a Carl Sagan de una exposición donde él da y habla de la curiosidad en los niños, por ejemplo. Y típicas preguntas de un niño como, mamá, ¿por qué el pasto es verde? Y muchos padres, en vez de despertar la curiosidad del pensamiento, los censuran a los niños, como, ya, déjate preguntar tonteras, ¿no? Claro, ¿para qué? Porque de cera. Entonces, ahí una pregunta tan simple, pero a la vez que puede tener una base científica súper poderosa, es como por qué el pasto es verde, por qué el cielo se ve azul, por qué el mar se ve de tal color. Yo siento que un padre, una madre, un educador en sí tiene que saber, no dar la respuesta absoluta, pero sí abrir el conocimiento y la curiosidad, decirle como, sabes que por último no lo sé ahora, pero averigüémoslo y descubramos por qué el pasto es verde, por ejemplo. también algo que de lo que me he dado cuenta, que actualmente las caricaturas ya no enseñan mucho en sí. Antes tú le ponías ahí una caricatura al niño y después de terminar de verla, mamá, aprendí esto. Y ahora es simplemente como para mantenerlos ocupados. Antes enseñaban, habían, por ejemplo, muchas series de dinosaurios que te enseñaban las eras y los tipos de dinosaurios, o también 31 minutos. Lazy Town también. Es que hay un cambio generacional, Sí. no sé si lo he notado, pero cada vez la programación infantil está reduciéndose, porque lamentablemente los niños están dejando de ver tele porque están pescando más el teléfono. Los niños se están yendo a TikTok. Y eso es lo peor, porque para colmo tenemos por un lado un sistema que te muestra una atención de un minuto y que no te aporta ninguna información relevante. O sea, por último el algoritmo fuera como el algoritmo de los chinos, que allá muestran puras logros académicos y acá te muestran puro influencer haciendo tonteras, o por algún video viral. Ni siquiera te aportan culturalmente y eso no creo que sea un gran aporte para los niños de la actualidad. Sí, pues aparte TikTok es para personas grandes, no es para niños. Es una aplicación para adolescentes y más. Entonces, es cuático porque ya no retienen la atención, te cuesta, por eso hay tantos niños también que les cuesta mucho poner atención en cosas muy largas, que se aburren, porque ese sentido como de recompensa de tan corto, así, un minuto y te entretení, después tenés que ver otro de otro minuto para entretenerte y es cuático igual. Pero también esto no es como culpa del sistema, también es culpa de nosotros, cómo nos estamos nutriendo. Y también ahí entra el rol de los padres. Por ejemplo, en TikTok sí sirve como para aprender tips de estudio,
también sirve para aprender las vocales, sirve como para estudio, depende de qué filosofía tenemos, qué es lo que queremos. Que nosotros somos parte del sistema. Yo creo que ahí hay un problema antropológico y sociológico cuando las personas se dejan de ver como parte del sistema. Por ejemplo, llevándolo al caso de TikTok, uno podría decir que antiguamente, o décadas, o siglos incluso anteriores, las formas de control eran mucho más explícitas. Ahora no es necesario. Ahora yo, a través de esto, del celular, hago que las personas tengan una falsa ilusión de libertad, como que ellos son libres de consumir lo que quieran, la libertad del consumidor. Pero como son libres de consumirlo, no se dan cuenta que están siendo condicionados y que por cada like están enriqueciendo un montón de personas, de que por cada búsqueda el algoritmo también les condiciona el pensamiento. Entonces, bajo la percepción de que son libres de hacerlo, están siendo más controlados. Es más, Es una ilusión de libertad. no sé si se han fijado que de repente uno está hablando con un amigo y te sale entre la publicidad del Facebook, del Instagram, justo lo que estabas hablando. Sí. O peor aún, cuando tú estás pensando en algo y te sale acá, tranquilo, no es que tenga ahí un sensor que te lee el cerebro, no, Ahí viene la conspiración, pues no, No, me están controlando. no hay que ponerse el sombrero con papel aluminio, sino No. que simplemente es al revés. Nos condicionan, nos manipula el entorno para que queramos Sí. ese producto o queramos ese servicio, Bueno. y justo nos muestran eso. Lo curioso es que la persona acepta eso cuando instala la aplicación, pues ahí no hay ninguna conspiración de que me están controlando, que los chinos, que no sé. Tú lo aceptaste, pero no leíste los términos y condiciones, porque nadie te va a leer más de 20 páginas de condiciones, porque esto de la atención también es tan poco el sostenimiento de la atención que ahora culpamos, no sé, pues y esto de los sobrediagnósticos también, porque miren, lo dice alguien que cuando el niño fue diagnosticado de TDAH y uno de los condicionantes precisamente los distractores. Ahora como que todo es TDAH, entonces también es algo que me molesta personalmente porque pienso que hay personas que no saben lo que es realmente tener TDAH o TDAH con hiperactividad, con H mayúscula, como en mi caso. Entonces también es parte de responsabilidad de todas estas distractores. Yo he visto gente en el cine que está viendo la película y además está viendo el celular. Entonces ya cada vez necesitamos más recompensa, condicionamos el cerebro, terminamos fritando el cerebro y ya no es solamente el TDAH porque sí, sino que hay condicionantes que llevan a que tú no tengas atención. Y eso hay que reconocerlo. Claro, y eso mismo, tomando el tema del cine, hay muchos memes también que dicen que ya después las películas van a tener un video de slime al lado en el cine, así como que te van a poner en una parte de la película y en la otra parte de la pantalla te van a poner un video de slime o cualquier otra cosa como es ahora, porque en sí, por ejemplo, tú te metí a los shorts o a los reels y te sale un video de un creador y en la mitad de en la otra mitad de la pantalla te sale otro video de slime, de cocina y toda la cuestión, entonces es como te condiciones, ya te aburrís viendo algo solo, tenés que estar como viendo dos cosas a la vez. Entonces es cuático también lo que dijo igual el profe Manuel, de que tú estás ahí hablando, no sé, y te sale una publicidad de lo que estás hablando. Hay muchas veces en las que las aplicaciones te piden el permiso y como no lees los términos y condiciones, Y rastreaste, Te manda una guerra después. sí, además encima te avisa, el teléfono como que te avisa, se prende una lucecita arriba de que te está escuchando en ese momento y nadie se da cuenta, po. Y es como después así como, uy, cuático, nos están controlando. Me parece cuando la gente dice, no, es que no quiero darle la información al gobierno, que no quiero que el gobierno sepa mis cosas, pero que una empresa privada tenga acceso a toda tu información desde tu teléfono porque pues te acepto en términos y condiciones. Y un problema, tú vas y le das a la señorita en el supermercado tu root, pero no, que el gobierno no sepa mis cosas. Pero esa es la falsa ilusión de libertad, como que no, yo soy libre y me pongo a esto, pero voy y consumo de manera ansiosa todo tipo de contenido. Hay gente que no puede comer si no está viendo un video. O sea, yo creo que esa es la otra degradación y por eso tantos trastornos de alimentación, psicológicos. Como los chinos. Gente que no come si no está viendo un video. Y es como no me desespero, no interactúan con la comida a los niños. Yo he visto papás, mamás, para que el niño coma entre comillas callado y no le haga ruido, ya le pongo un video y que coma tranquilo. Mientras yo también veo mi video, o sea, cómo se pierde, se pone artificial cuestiones que son de la interacción humana más esencial, como la interacción de un niño con su comida y la crianza de una madre con su hijo, lo llevamos a la distracción, como que ya no me interesa esto, prefiero distraerme de un acto tan esencial como criar a mi hijo. Creo que eso se está perdiendo y es
crítica a la situación también a propósito del desgaste científico, que la gente no lo considere, no considere el daño cognitivo que se están haciendo en términos de la plasticidad cerebral que va a tener ese niño en 20 años más. Aprovecho también de saludar a nuestra invitada que llegó tarde, que tengo que decirlo, que llegó tarde, nuestra invitada Nacha, chismóloga, para que se presente y tenga alguna opinión respecto a lo que estamos hablando, que me imagino que ya lo entendió, ¿cierto? ¿O algún testimonio? Sí, la entendí. Muy buenas tardes, perdón por llegar tarde, un problema, pero ya llegué y eso es lo importante. Dando mi propia experiencia hablando de que el internet, todo eso. Por ejemplo, yo no crecí con tanta pantalla. O sea, para mí es raro ver a una guagua viendo video y yo encuentro que es innecesario y está dañando la mente del bebé porque las pantallas son innecesarias en algunas cosas. Cuando son niños no tienen la necesidad de tener una pantalla ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no sirve de nada, solo para que después cuando grandes se tenga ansiedad porque no tenga el teléfono. O sea, no sirve de nada que un niño tenga y solo sirve para luego tener malas costumbres y no usar su cabeza para pensar ni nada de eso. Pero también depende mucho de con qué base se le entrega, porque si los padres se lo entregan y le dicen, mira, aquí tú puedes estudiar, pero que no te domine, sino que lo uses como una base para el estudio, porque así después se van nutriendo ellos y estudiando. Pero el problema es que los papás no se lo pasan con ese sentido, pues se lo pasan para que se quede callado, vea videos, y videos cualquiera, o sea, sin que anden viendo qué está buscando el niño. A eso lo invitamos. Lo podemos llevar a muchos ámbitos, incluso en el ámbito a propósito de la educación sexual, por ejemplo. Muchas veces a propósito de tanta pantalla, el primer acercamiento con la experiencia sexual de los niños es viendo pornografía. Ya no es, por ejemplo, teniendo, porque también han ciertos grupos que se oponen a ese tipo de enseñanza en la escuela, a que sea también bajo la tutela y responsabilidad de adultos, por ejemplo, todo lo que es la sexualidad de una persona, desde los cuidados, desde la prevención del abuso, desde la educación y saber cómo, no sé, como lo más cliché, cómo se hacen las guaguas, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con la degradación del pensamiento también, ¿ya? Y obviamente es una labor que tiene que tener la casa y también la escuela. Sí, también yéndonos por ese tema, también el cómo se exponen a los niños chicos tener redes sociales. O sea, ¿por qué un niño de 7, 8 años tiene Instagram? ¿Por qué tiene Facebook? Y lo único que hacen es exponerse, sobre todo ante personas pedófilas que le gustan los niños, y los tienen ahí, al alcance de la mano, porque tienen redes sociales. Entonces, es cuático como ahora lo único que hacía es calmar a un niño de 2, 3 años, que lo que tú tenés que hacer es ponerle atención y le pasé un teléfono para que deje de llorar. El niño domina. Sí, ya ni siquiera así como sentarlo frente a la tele, que vea un programa de niño educativo, nada, así como no le enseñáis nada. Ese es uno de los grandes problemas en ese momento, porque hoy en día, por medio de la información que tú obtenís de internet, como no hay filtro, los niños, bueno, tanto niños como adultos, ven la información y no tienen criterio formado para decirme si es que esto es una fake news, esto es real. Bueno, también hace una falencia también del sistema educativo, y pienso que como hay que ser una especie como de mea culpa, porque nosotros como profesores en general, claro, nos confiamos, damos muchos datos, pero nos falta reforzar, por ejemplo, el método científico. Nos falta reforzar cómo se hace una investigación científica, cómo se hace un paper, un artículo, una publicación, para que la gente entienda el valor de la ciencia y diga, no sé, que esto que estoy viendo en internet no tiene la misma calidad que esto que estoy viendo acá en un libro, o que estoy observando a través de la televisión, o que estoy viendo en esta página, para tener ese criterio como para discernir cuál información es válida y cuál es no. Ese es un gran problema que también hoy en día tenemos a nivel educacional. Sí. Aquí también entra como lo eclesiástico en este tema, porque cuando se ven expuestos a lo que está pasando en redes sociales, también ahí es donde entran los valores, como lo que enseñan en catequesis, que ahí están las virtudes teologales y los pecados capitales sociales, de ahí de mantenerse con templanza, lejos de ahí los mandamientos, como que ahí también va como formando y fortaleciendo ese espíritu.
claro que no muchos creen, pero también ayuda. Y como testimonio personal se lo digo. Mira, hay algo ahí que dijo el profe Manuel que me interesa complementar también y reforzar, que es algo que estoy muy de acuerdo, que hoy en día una autocrítica que nos tenemos que hacer los profes y la labor educativa del siglo XXI ya no es tanto enseñar el qué pensar, porque el dato duro ya está en todos lados. Tú al niño o al adolescente, al joven, lo que sea, tú le das la fuente y en internet tienen toda la información. Pues ya la pega, por ejemplo, de un profe de ciencia o de historia en particular, no va a ser saber que, no sé, pues Cristóbal Colón llegó en 1492, porque ese es el dato aislado que ya está en internet. A mí no me necesitan para saber eso, básicamente. ¿Ah? Mi rol tiene que ser otro. Si a mí ya no me necesitan para eso, mi rol entonces tiene que ser otro. Y mi rol no es enseñar el qué pensar, sino, y algo que le he dicho en clase siempre, que es cómo pensar. Y esa es la pega de la escuela hoy en día, enseñar a cómo pensar. Y obviamente una persona que es terraplanista es porque hubo un fallo en el pensamiento científico y no sabe cómo pensar científicamente. En el caso de una persona que me dice que, por ejemplo, la historia, que es memorizar hechos solamente, es una persona que no sabe pensar la historia. Entonces ahí está la clave hoy en día, no saber qué pensar o que no se agote ahí, porque obviamente es necesario saber ciertos datos. Yo no digo que no es eso. El problema es cuando el conocimiento y el aprendizaje se agotan en el qué pensar. Tiene que ser el cómo pensar históricamente, cómo pensar socialmente, cómo pensar geográficamente, cómo pensar científicamente. Eso es lo relevante hoy en día. También algo que me gustaría rescatar igual, No están salvando los conductores. que recuerdo de las clases del profe Manuel, es el hecho de que responde todas tus preguntas. Siempre está respondiendo preguntas. Encima, yo siempre me saco alguna cuestión de donde sea, así rescato alguna pregunta rara. Y exactamente, como que todas las clases, si saquemos al azar, una pregunta rara. Y el profe igual hace el esfuerzo de responder todo. Así, cualquier duda, aunque sea pequeña, aunque a otras personas también les pueda parecer así como tonto, ¿por qué preguntáis eso? No, el profe valida tu pregunta y valida tu curiosidad. Y eso es algo que se puede valorar bastante de algunos profes, igual que el profe Pipe igual hace lo mismo. Hay un poco menos de preguntas en sus clases, pero igual valida tu curiosidad. Es algo que se hace poco hoy en día en cualquier ámbito. Validar lo que estáis pensando y lo que queréis saber. Y obtener una respuesta. ¿Cuál será el límite de eso? Porque a mí me puede llegar un estudiante en clase y me diga, profe, ¿sabe que yo pienso que la Tierra es plana? ¿Cuál es mi rol como profe? Entonces, como, ¿sabes qué? Estás equivocado, o te invito a buscar otra fuente de información que te permita contrastar aquello que tú estás pensando. Porque ese niño, ese cabrón, no es terraplanista de la noche a la mañana, tiene que construir ese pensamiento culturalmente. O sea, será el papá que lo llevó a cierta conspiración, la mamá, serán los amigos, será TikTok hoy en día, podríamos decir principalmente. Porque no, todos tenemos algún amigo conocido, no sé qué es terraplanista, o hemos conocido algún terraplanista alguna vez. Fíjense los argumentos que le dan a esa persona. Yo creo que el profe Manuel ahí le puede dar un indicio mayor, pero... Mira, yo puedo contar de mi experiencia personal. A mí me tocó por mucho tiempo administrar páginas en redes sociales de debate. Y ahí llegaba todo tipo de debate, de debate científico, político, filosófico, histórico, gente que negaba hasta cosas que yo no sabía que se podían negar. Ahí quedé impactado. ¿Ya? Pero yo te puedo decir que el truco, o bueno, no sé si el truco la palabra sea, pero la base fundamental es poner atención en la otra persona. Porque cuando la otra persona te está dando una explicación, un argumento, lo que sea, y tú, antes de que termine, tú ya quieres responderle y ponerle encima tu idea o tu pensamiento, automáticamente invalida a la otra persona y la otra persona se va a poner a la defensiva y no va a estar interesado en lo que tú le vas a decir. Por eso es importante primero escuchar a la otra persona, analizar lo que te está diciendo y en base a lo que te dice, sé que esto que dijiste acá hay un problema, porque yo tengo este otro dato que se contradice con lo que tú me estás diciendo, eso que tú planteas acá. Ya, pero ¿cómo lo explicas? ¿Cómo lo fundamentas? Llevarlo a la duda, llevarlo a cuestionarse lo que él cree, es más importante que darle la respuesta y decirle que estáis mal. Esta es la respuesta de tanto. Mejor es hacerlo cuestionarse. ¿Tú de verdad crees eso? ¿Pero por qué? ¿Y qué hace que te lleves? ¿Pero qué pasa en esta situación? ¿Eso concuerda con lo que tú me estás diciendo? No, habría una contradicción y hacerlo llevar a ese plano.
Más que decirles que está errado, esta es la respuesta. Punto. Más que discutir, eso que dijo usted, igual es que es bastante entretenido igual los debates en sí, porque tú podís ver de algo que tú no piensas desde la perspectiva de alguien que sí considera que eso es correcto, y aprendes mucho también escuchando los argumentos de otra persona, porque es otra perspectiva. Puede haber personas que estén de acuerdo contigo, pero no lo van a pensar de la misma manera en la que lo pensáis tú, po. Y ese es el punto, porque si fuéramos todos iguales sería fome, po. Sería aburrido y llevándonos un poquito por la historia y quizás por los derechos humanos, no importa cuál tonta te pueda parecer la opinión o el pensamiento de otra persona, tiene derecho a tenerlo, tiene derecho a pensar de una manera en la que tú no piensas. Yo siempre he dicho una cosa, las ideas como tal no tienen derechos, tú ellos los puedes criticar como tú quieras, pero las personas sí tienen derechos, y las personas no tienes que respetarlas. Obviamente tú no estás obligado a compartir su pensamiento ni a estar de acuerdo con esa persona, pero sí darle respeto a esa persona. Ese es el punto clave. Algo que les preguntaba yo a los chiquillos cuando vimos la unidad de derechos humanos es cuál es el límite para eso. Es la famosa paradoja de Karl Popper, ¿no? Como de tolerar al intolerante. Si termino tolerando todo, de que toda opinión es válida, voy a terminar por validar opiniones que a lo mejor van contra incluso el mismo derecho que tú puedas opinar. Entonces es algo bien paradójico, bien curioso, pensando en que hay personas que dicen, por ejemplo, no, estuvo bien muerto nomás a las personas en la dictadura, si estuvo bien no, pero es mi opinión, así que tú no me puedes decir nada. Yo siento que ahí se aprovecha todo de los derechos humanos, se juegan los límites de la opinión. En cualquier opinión que transgreda la libertad individual, si tú quieres, o los derechos de una persona. Ese es el límite, yo creo que de la opinión. Que no es opinable cosas que tienen que ver con el ámbito del conocimiento. Es como diferenciar, no sé, por los griegos, de la episteme, del doxa, ¿no? De la opinión, del conocimiento propiamente científico, como diríamos hoy en día. Pues no es una opinión decir que el ser humano llegó a la luna. No es opinable, es un hecho. ¿Ya? Te puede gustar, te puede no gustar, puede opinar del contexto en el que ocurrió, puede opinar de la Guerra Fría, de la competencia. Eso es otra cosa. ¿Ya? Pero los hechos concretos, uno puede tener sus distintas opiniones, pero no sus propios datos, no sus propios hechos. Y eso es algo que también hay que considerarlo. Profe, pero también como lo vimos en clase, también nosotros no estamos a salvo con los derechos. No sabemos en qué minuto nos explicaba de que llegue un golpe y ya no hay derecho. Claro. Como que no estamos seguros que los derechos puedan cambiar, que puedan aprobar legalmente una ley que vulnere todo lo que se ha creado. Los derechos son una conquista, pero no una conquista 100% garantizada. Y yo creo que tener esa desconfianza nos hace valorar más los derechos, porque si pensáramos que los vamos a tener siempre, no seguirían habiendo luchas por conseguir consagrando ciertos derechos que a lo mejor no los tenemos hoy en día. Porque hay una base de los derechos civiles, ¿cierto? Que es lo más básico de los derechos, como el derecho a la vida, el derecho, no sé, a la libre circulación. Pero más allá de eso, los derechos han sido progresivos en la historia. O sea, se van consagrando algunos derechos y se van consiguiendo otros. ¿Dónde vamos a poner el límite ahí? Yo siento que la pregunta va también en ir priorizando cuáles son aquellos derechos que más nos urgen. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando hablábamos el podcast pasado, creo, o el antes pasado, hablábamos también del feminismo y de la lucha por los derechos de las mujeres y cómo también se ha ido tergiversando el movimiento, con disputas que son más hembristas que feministas, no sé, los mismos movimientos TERF. Dentro de los mismos movimientos por los derechos también hay contradicciones. Y mientras más pensamiento científico y más pensamiento crítico haya, esas contradicciones se van a ir resolviendo en la historia. Pero si no las resolvemos y seguimos diferenciándonos más con el otro porque piensa distinto, bajo esos límites yo creo que perdemos todo. Les pongo un puro caso. A mí no me gusta la gente que, más allá de yo que tenga una opinión política y vote o no por tal candidato, no me gusta la gente que repele y odia al otro porque vota tal candidato. Yo siento que ahí gana el poder. Si yo, por ejemplo, no sé, voy a poner un caso, mi vecino vive en población igual que yo, pero él vota por Kast y yo por Jara.
Y es como que no, yo no vuelvo más a saludar a esa persona, se murió para mí, ojalá que le quiten todos sus derechos nomás para que aprenda. Ya, yo siento que eso es un resentimiento prácticamente y hasta un poco clasista. Porque es como, claro, yo tengo el acceso al conocimiento de la verdad para poder votar conscientemente por un candidato, pero él no, pues él es fachito pobre, entonces hay que hacerle la L todo, ¿verdad? Yo siento que sí puede ser crítico con ello. Yo no estoy de acuerdo con que esa persona vote tal candidato si no le beneficia, por supuesto que no, pero tampoco estoy de acuerdo con que las personas que tenemos más en común nos peleemos por candidatos que el día de mañana van a consolidar sus privilegios, mientras nosotros nos terminamos peleando por cosas que muchas veces ni siquiera entendemos. Ahí entra la ética y la moral y la soberanía, que tenemos que tener cuidado a quién elegimos, porque se puede disfrazar de oveja y después no, ya perdimos todo. Hitler llegó por la vía electoral. Exactamente. Igual concuerdo mucho con el profe Pipe. Yo no lo entiendo, pero porque no lo entienda no significa que lo voy a agredir. Yo tengo amigos que votan. Lástima. Y votan por personas que obviamente no los van a beneficiar, que sacaron su casa por subsidio, etcétera. Pero más allá de así como enojarme, decir, oh, tú no vayas a ser más mi amigo. No, yo es como, ¿para qué? ¿Para qué desgastarse si tú no vayas a cambiar la opinión de la otra persona? Simplemente tenéis que disfrutar de los momentos en los que sí concuerdan y aprender de los momentos en los que difieren. Po. O sea, te puedes desgastar, pero en el debate sano. Pero no me voy a desgastar agrediendo al otro. Yo siento que ahí es el límite y ahí nos equivocamos ya. Y cuidar la democracia. Exactamente. Igual hace poquito me habló mi mejor amiga, estuvimos hablando igual de los debates presidenciales y de los candidatos y todo eso, y me dijo algo que a mí me pareció así como súper cool. ¡Qué bacán! Me dijo, yo sabía que podía hablar contigo de esto, porque me dijo que había hablado con una amiga igual de ella de esto mismo, porque nosotras diferimos un poco igual entre nosotras de los candidatos y de los pensamientos y todo eso, pero hablamos sanamente y yo le di mis argumentos del por qué yo creía que tal candidato estaba mal y ella me dio así como lo suyo y hablamos de eso y concordamos en algunas cosas y en otras no. Y quedé muy contenta por esa frase. Yo sabía que podía hablar contigo de esto porque habló de eso con otra amiga y se enojó. Se enojó y no le habló más. Entonces es como no hay necesidad de enojarte con otra persona, de enojarte con un amigo que no piense igual que tú porque por algo son amigos, po. Porque un amigo no es alguien que todo el rato te va a estar diciendo sí, 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 sí. Eso es la amistad que te dan sus distintos puntos de vista y por eso un amigo te puede dar consejos de cómo lo ve desde afuera también. Salvo los terraplanistas, y a eso hay que tenerle mala. Entonces, como chiquillo, no se gasten negativamente en una persona que no piensa como ustedes. Aprendan de eso. Aprendan de los debates sanos y quizá escúchalos, porque quizá no están tan mal tampoco, pero no que voten por casa. Ya dejando de lado el tema del candidato en particular, yo sí creo que es importante que la política, por ejemplo, siempre tenga presente la ciencia, porque también es otro aspecto. Por ejemplo, o sea, cuando llegamos, no solamente gente que cree que la Tierra es plana, ya tenemos problemas de salud pública como el tema de los antivacunas, y sobre todo cuando ocurrió el tema de la pandemia, ahí se quedó más en evidencia cuando una persona no se vacuna, el problema que puede generar a nivel país. Pero también están, por ejemplo, los que niegan el cambio climático. Eso me parece mucho, muy grave. Hoy en día que estamos viviendo una situación ecológica bastante delicada y como para que haya candidatos de cualquier partido del que sea y del puesto que sea, tanto diputado, core, concejal, hasta presidente, que anden negando la situación climática y medioambiental del país, es delicado. Y sobre todo que haya gente que le compre ese discurso.
porque uno tiene que informarse y darse cuenta de lo que está pasando a nivel país, a nivel planeta, ver cómo ha cambiado el clima, ver la situación del país, todas las especies introducidas, los ecosistemas intervenidos. Hace poco, no sé si vieron la noticia de que se derramó un camión que transportaba aceite de oliva, creo que era, o aceite, otro tipo de aceite, en un lago del norte de nuestro país, cerca de la cordillera, se derramó, que era un parque nacional. Entonces, ahí te das cuenta de que hay candidatos que, por ejemplo, dicen que no, que supuestamente la ideología ambientalista, porque lo ven como una ideología, y negando todos los datos científicos, impide la inversión, impide ciertos proyectos, cuando se está olvidando el hecho de que muchas veces voy a usar aquí la misma frase que usan algunos políticos, prefieren, claro, hacer el proyecto ahora, pero ese proyecto puede ser pan para hoy, hambre para mañana, cuando justamente la idea del ecologismo es regular los recursos que tenemos para hacerlos perdurar lo máximo posible. Entonces, cuando alguien te dice no, que el ecologismo es malo para la economía, yo le digo, depende, si lo estás pensando a corto plazo o a largo plazo. A largo plazo sirve el ecologismo. El problema es que aquí tenemos políticos que piensan a corto plazo. Profe, ¿y usted qué piensa también de cierto candidato, no vamos a decir nombres, que no se sabía el ciclo del agua? Que dijo que el agua que caía Se perdían los ríos. se perdía en el mar. Bueno, ese es un ejemplo justamente de desconocimiento científico. Y eso es grave. Cuando tú mezclas justamente política con el desconocimiento de algo tan simple como el ciclo del agua, obtienes ese tipo de respuestas, y no parece. O sea, por ejemplo, hay ideas serias de cómo, por ejemplo, transportar agua desde el sur de Chile hacia el norte. Y hay estrategias serias, hay propuestas científicas incluso, pero tiene que tomarse con seriedad, pues no puede en un medio de un debate decir que el agua de los ríos se pierde. O sea, estamos viendo todo un proceso planetario Un prácticamente. cabro de tercero básico te lo puede explicar. O sea, hay un programa antiguamente que salía, sabes más que un niño de quinto básico. Sí. Sabemos que cierto candidato habría reprobado. Sí. Lo habría ido muy mal en ese programa. Sí. Sí. Ahí tenemos que recordar también lo que nos dijo el profe de cómo identificar cuando una noticia, una revista es falsa. Ahí con el método científico ir identificando. Eso es fundamental. Sí, justamente la mayoría de la gente piensa que lo descubrió un científico, o cuando sale la noticia piensan que, no sé, pues poco menos que la respuesta ya venía dada, o creen que algo quedó un supuesto. La verdad es que la gente necesita conocer bien cómo funciona el método científico, cómo se llega a publicar un artículo, y cuando entienda todo el proceso que hay de fondo, ahí lo tomarían más en serio. Porque yo veo a muchos políticos que dicen, no, que estos datos son así, estos datos son acá, y negando todo el trabajo de fondo, todo el trabajo de control de variables, los estudios, los datos, los metadatos, todo eso lo están obviando. ¿Por qué? Porque le arruina, no sé, por un determinado negocio. Porque quieren poner, no sé, un hotel en tal lado, una represa aquí, una salmonera allá, y eso le arruina los negocios, y dejan de lado toda la información científica que hay de fondo. Pero es un tema delicado porque eso la gente se lo cree y desinformadamente después eligen. Por ejemplo, lo que estaban pasando allá en la encuesta ciudadana, decían, ¿por quién vota? Mejor no dijo el candidato, pero dijo, no, es que yo, porque escuché esto. Me parece que un caso súper evidente es lo que pasa en estos pueblos del norte, sobre todo también en Quintero, Ventana. En las zonas de sacrificio. Las famosas zonas de sacrificio. Ochuncaví. Donde te plantearon de que te iba a poner una industria, que iba a traer empleo, que iba a mejorar la economía, bla, bla, bla. Y al final, ¿quiénes fueron los realmente beneficiados de eso? Las grandes empresas, los grandes empresarios. Pero la gente que vivía ahí, ¿con qué se quedó? Con contaminación. ¿Sabes que me acuerdo un caso muy icónico? Es el de Petorca. Cuando llegó el oro verde, el famoso oro verde, las paltas de Petorca, había un río todavía, por el río de Petorca, que tenía un caudal bastante extenso y que la gente se bañaba. Tú ves fotos ahí de los años 70, 80, la gente se bañaba en Petorca, iban los niños, jugaban. Y después con esta promesa del oro verde, de esto va a traer empleo, va a traer crecimiento. La verdad es que sí hubo crecimiento, pero hubo un crecimiento bastante desigual, porque me acuerdo de una de las empresas, Cabir Fruit, Chile siendo potencia agrónoma exportadora, vendiendo a Norteamérica, a Europa,
gran parte del crecimiento de esas regiones, en el caso de Petorca, en la comuna de Valparaíso, en la provincia de Petorca, termina siendo a partir de la producción de palta. Claro, mientras un pequeño grupo de empresarios, en este caso como Cabir Fruit, se terminan siendo prácticamente triplicando, cuadruplicando muchas veces su ganancia en el margen de 2 años, que es lo que vi el otro día. A las personas terminan prácticamente llevándole agua en camiones aljibe. O sea, ahí se ve el progreso, entre comillas. Y es algo muy propio de la globalización, porque los globalizados son los que se benefician del desarrollo capitalista actual. Pero los localizados no se pueden, porque el dueño de la empresa, si tiene los medios, después no sufre el deterioro ambiental de la zona, porque vive en otro lado. No vive en Petorca sufriendo la escasez de agua. Pero la gente que vive en Petorca se va a quedar ahí. Como diría Juan Herrera, los políticos, ¿cierto? Los militares, esos nunca pierden, ¿no? Pero la gente como nosotros es la que se queda. El que no trabaja no come. Siento que se ve muy reflejado eso, porque mientras nos deterioran nuestros territorios, muchas empresas que son, yo creo que lo más terrible es cuando son empresas que vienen de afuera, destruyen nuestros territorios y después se llevan las ganancias y la gente queda viviendo el deterioro ambiental. Falta de agua, la contaminación de las salmoneras, por ejemplo, sin ir al cabo de cómo son las granjas de salmones, cómo terminan comiéndose uno a otro, como creo que hasta muy violento hasta de ver, más allá de que la industria de animales en sí es muy violenta, pero... Y fue como en los últimos años han habido muchos casos de fallecidos justamente entre buzos que trabajan allá en la salmonera, cosa que no sé, ha pasado como súper piola, súper bajo perfil, y eso igual me parece cuando uno mira los números, igual es preocupante. Y el gobierno... Esta famosa nube tóxica que hubo en Puchuncaví, Quintero, donde tuvieron que cerrar escuelas por la contaminación también de las empresas del borde costero, contaminación también con residuos directo al mar, contaminación también en el caso del aire, y ahí hay una vulneración de derechos transversal, porque niños sin estudiar, personas disminuyéndose la esperanza de vida, porque eso a larga exposición te disminuye la esperanza de vida, y es un dato científico que la gente no mucha sabe también. Entonces habla también del deterioro científico en el día de hoy. No sé hasta qué punto las personas vamos a estar dispuestas a negociar eso. No sé si todo vale por el progreso, sobre todo si ese progreso es para unos pocos. Yo creo que ahí tenemos que poner un alto como ciudadanos, como tal. Yo le tengo una pregunta aquí al profe de ciencia de qué futuro, viabilidad le ve al 2030 con lo que se dice del hidrógeno verde, que es el petróleo del futuro. Ay, todo va a depender de la inversión que se haga en esa área, porque actualmente hay demasiados intereses económicos puestos en el tema del petróleo. Entonces, generalmente siempre está ideas innovadoras para generar energía por otras vías suelen recibir poca inversión. Como el metro, ¿qué se va a hacer con hidrógeno verde y todo verde? Sería lo ideal, incluso yo soy partidario de la energía nuclear. El problema es que la gente le tiene mucho miedo por el tema de los accidentes. Claro, ojo, en todo caso acá en Chile hay una central nuclear, el problema es que es pequeña, es la Reina, ¿ya? Pero en todo caso, Japón también es un país de terremoto y ha tenido un puro accidente, y eso que tiene varias centrales nucleares. Lo que pasa es que ahí fue el maremoto lo que generó el gran problema ahí. Pero volviendo a lo mismo, o sea, yo pienso que hay muchas opciones para dejar atrás el petróleo. Es más, la otra vez un ex candidato, porque ya no pasó a segunda vuelta, justamente él decía, no, vamos a sacar todo el tema de las energías verdes, la energía renovable, y así retornable, ni que fuera un envase de Coca-Cola, ¿ya? Pero decía, no, que eso que hay que sacarlo, que hay que volver al petróleo, al carbón, porque él incluso daba números, pero eran números totalmente desactualizados de hace 10 años de antigüedad, porque en la actualidad, hoy en día, la energía verde, la energía que tú obtienes por medio de la hidroeléctrica, el paneles solares, sale más económico por producción de watts que lo que sale producir por gasolina o por carbón. Entonces ahí te das cuenta que esas personas que te dan el discurso de que no, que el petróleo de aquí y acá, está totalmente desactualizado, desinformado. En realidad la energía renovable es el futuro. Por lejos, el petróleo ya está quedando atrás. Tenemos los días contados por el petróleo. Y incluso ya Elon Musk ya está con la innovación de los vehículos eléctricos, incluso salió en las noticias. Pero el tema está en que Chile tiene la mayoría del hidrógeno verde. Sería como una rivalidad, se podría hasta producir, le digo esto al profe Felipe, hasta una guerra por el hidrógeno verde.
o por el litio. Yo sé más por el litio. Sí. Oye, Sí, mira, podría decir. si tuviésemos que, a propósito de eso, de todo lo que tiene que ver con el cambio en la orientación de la energía, con lo que tuviéramos que ver en la inversión también que se hace en torno a ese nuevo tipo de producción, eh, yo creo que punto importante y dato duro es lo que invierte cada país en ciencia y tecnología. Pues el otro día lo conversamos con el profe, de hecho, y Chile está en el penúltimo lugar, bueno, el último junto con México. Invierte un 0,4% del PIB. El país que más invierte es Corea del Sur. Invierte el 4,9% de su Producto Interno Bruto, lo invierte en ciencia y tecnología. Curiosamente, Israel invierte un 4,8%, lo cual no es casualidad tampoco, pensando también en el aumento militar que tienen. Suecia un 3,5%, Japón un 3,4%, pero Chile un 0,4%. Piensa que ni siquiera duplicándolo superamos España, que tiene un 1,4%, ni triplicándolo. Y aquí viene un dato curioso. La inversión que ha generado Corea del Sur en ciencia le ha permitido hoy en día tener, creo que era el PIB o la riqueza per cápita, que está incluso superando a Rusia. Y eso que Rusia, a nivel de ser a pesar de ser una potencia militar y de ser el país más grande del mundo, está económicamente por debajo de Corea del Sur en ese sentido. Entonces ahí nos das cuenta de cómo la inversión en ciencia, y sobre todo en un mundo tan tecnologizado como el que vivimos hoy en día, es sumamente importante, sobre todo a nivel económico. ¿Vieron alguno de los candidatos que velara por aumentar la inversión en ciencia y tecnología, por ejemplo? ¿Se fijaron en ese pequeño detallito? Curiosamente, el único que lo planteaba, bueno, no salió, pero era Harold McNichol. Y tampoco era un aumento abismal, pasaba del 0,4 al 0,8%. Seguiríamos estando en el mismo lugar, pero ya no invertiríamos el 0,4, invertiríamos el 0,8%. Creo que Chile, para el desfase que tiene, debería por lo menos aumentar a un 2%, un 1,5%, por lo bajo, porque se invierte realmente muy poco en ciencia y tecnología. O sea, parte de eso se debe también a la degradación del pensamiento científico. Congreso futuro. Hay estados que de verdad le importe que la gente sepa pensar la ciencia, y hay estados que pareciera que no. Entonces no va a depender solamente de los puntajes PAES que tengan los estudiantes en la prueba de ciencia. Van que realmente sean ciudadanos que tengan la capacidad de pensar la ciencia. Como lo que está pasando con lo que está pasando con la Fuerza Aérea, que ya está haciendo su base espacial. Como que ya estamos avanzando ahí, como entrando a la competencia con los grandes. Es curioso eso también, muchas veces pensando en hasta dónde podemos llegar en el sistema solar, en el universo, pero sin resolver los problemas que tenemos en nuestro propio planeta. Siento que también es un problema paradójico del mundo moderno. Nos preocupamos tanto de lo que pasa allá afuera sin saber resolver lo que tenemos adentro. Entonces eso también habla de el uso que le damos a la ciencia. ¿Qué vamos a ocupar de la ciencia para resolver qué problema? No, y eso de estar como invirtiendo miles de millones hasta trillones, porque si se juntan todos los grandes magnates, para huir del país, huir del planeta, sabiendo que con todo eso que se ha gastado se puede hasta purificar y limpiar el planeta. Por eso muchos cuestionaban a quién era Jeff Bezos, ¿no? Jeff Bezos es el que quería viajar al espacio, todo, había hecho todo una inversión para poder tener este tema de, ¿cómo se llamaba la nave en la que quería viajar? Se me olvidó, pero había hecho toda una inversión millonaria, billonaria, y el nivel de contaminación también producido es prácticamente a escala de todo lo que genera casi que un país, las personas, anualmente, las personas, no las grandes empresas. Pero y los más bajos, eso de los gastos que eran multibillonarios, porque los recupera con imán. Ahora, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, es de ético ese tipo de inversión. Como, mira, si sabéis que tengo tanta plata que si quiero irme al espacio, me voy al espacio. Yo ahí siento que ya es una especie de capitalismo depredador, en donde prácticamente no me importa y nadie le dice que vaya y salve a toda la gente de hambre, ¿no? Pero si tu prioridad está en ir y... Piensa en una persona que a lo mejor ya tiene todo resuelto en su vida y que psicológicamente busca desafíos, pues como ya, ¿sabéis qué quiero hacer para hacerme más conocido, para destacar, para dejar huellas? Porque ya es una persona histórica, como poco en la historia de los grandes magnates, pero esa necesidad de querer generar revuelo, de ser una persona que marque la diferencia en algo, aunque ese algo le haga mucho daño al planeta. Yo no sé hasta ahí... La basura espacial, que ya está siendo un problema climático. Y eso no solamente con la simple industria espacial, sino que el mismo Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ha sido muy criticado por el mismo uso, por ejemplo, de su jet privado. En un mes lo usó como 20 veces. O sea, ¿para qué? Para hacer viajes de menos de 500 kilómetros.
¿Cachai? O sea, cosa que tú puedes ir en auto. Que use el Bugatti. Claro, o sea, el tipo genera, creo que la otra vez decían que el 0,4% más rico del planeta genera más contaminación que el 50% de la población. O sea, literalmente, muchachos, los multimillonarios generan una cantidad exorbitante de daño ambiental. Si ellos están puro malgastando la plata que perfectamente les puede servir a sus países para poder mejorar, o sea, están malgastando la plata en puras tonteras, en puros caprichos. Es que, claro, les gusta, ¿cómo se llama? O sea, piensa, pues, hasta la Taylor Swift anda en jet privado para ir de un estado a otro. Ni que fuera a comprarse algo en Nueva York para volver para la casa, o sea... O sea, comprar pan en helicóptero. Claro, pues, o sea, como si yo fuese a sacar un Ferrari para ir a comprar pan a la esquina, o sea, no. Como Piñera, que fue a ver al amigo en helicóptero, o sea... Por eso tuvo otro Mejor ya hablemos lo que pasó, no. Esa no es muy buena experiencia. Oye, pero un ejemplo súper concreto igual, a propósito, si es que hubiese decidido a lo mejor irse en su auto, claro, es fácil hablar de lo que ya pasó cuando ya pasó. Y le dijeron que no saliera porque estaban las condiciones climáticas. ¿Cuál Estaban fue el malas. empresario que también, pero fue por un partido de fútbol que llegó el Andrónico Luxic. con el Vidal, con Vidal. en helicóptero, po, Mm. a un Al partido. Y fue como, y todos quedaron así como, pero ¿qué onda este tipo? ¿Por qué llega en eso? ¿Para qué gastan la cantidad de benzina que haber gastado? Y el rendimiento, mejor ya hablemos del rendimiento futbolístico. Que empezamos a hablar de fútbol ahora, ya. Bueno, ahí también se puede mezclar, la ciencia yo creo que se puede mezclar con todo. Por ejemplo, mira cómo han ido aumentando las tecnologías en los estadios, el filtrado de los cestos, por ejemplo, del pasto en otros países, por ejemplo, el Santiago Bernabéu, que lo renovaron, tiene una ingeniería de filtración, de intercambio automático del césped, lo van cambiando, lo van dando vueltas, tiene como capas. El estadio que puede girar y después la parte de la cancha se sale hacia afuera, se desliza como una bandeja. Sí, Ese es el Santiago Bernabéu, pues. Ese es el- Está por capas, Y por eso- las van subiendo, van bajando una, las van subiendo. Porque tenía entendido que no podían abrir el techo porque el pasto tenía que recibirlo directo. Ahora, ya para el Mundial 2034, en Arabia Saudita, por ejemplo, ya se ve la posibilidad de tener estadios en edificios. ¿Ya? Es como ya a ese nivel también de inversión y de... Sí, No, y eso de girar, eso le permitió un partido de la NFL. Y fue muy criticado Florentino por ese tema. Pero ahí es donde saltó la bomba de dijo la corrupción del Barcelona. Como que ahí sacó todo lo que tenía escondido. sí, es complejo la verdad el Polémico. asunto ahí. Me interesa, bueno, para estos 10 minutos que nos quedan, que vayamos sintetizando con algunas de las opiniones que le hayan ido quedando más arraigadas a partir de esto. Me quedo mucho con lo poco que se invierte en Chile en tecnología, siento que es preocupante. Y siento que ningún candidato en realidad le tomó el peso de eso, salvo, curiosamente, Harold Magnicol, que fue el único que se preocupó realmente de tener una propuesta respecto a lo que se invierte en ciencia y tecnología. Es que él es de ese mundo de la inversión. Y traigan delanteros buenos también, porque Y ganemos el mundial. Yo pienso que hay que invertir tanto para el desarrollo de nueva ciencia como invertir en educación científica. Claro. Yo pienso que hace falta también mucho de eso, porque el gran problema es que no es que una persona crea que la Tierra es plana o que sea antivacuna, porque si una persona cree que la Tierra es plana, no le afecta a nadie. El problema es, por ejemplo, yo voy a dar el caso de un amigo mío que él empezó con el tema de la Tierra plana y quería hacer, por ejemplo, un viaje desde Alaska a Tierra del Fuego en moto. Y producto de su creencia, ahora él dice que ya no puede hacer ese viaje porque si no va a caerse por el borde de la Tierra, no sé. Y me salió con esa tontera el otro día. Entonces yo digo, ya cuando tu propia creencia te empieza a jugar en contra tuya, ahí hay que preocuparse. Y por ejemplo, un tipo si es antivacuna, el gran problema de la antivacuna no es que no se vacune él, porque generalmente ya está vacunado, generalmente las vacunas son de niños. Claro. Es que no vacunan a los hijos a veces ha habido casos de niños que fallecen. ¿no? Y extienden la cadena de contagio, porque si yo no me vacuno y me contagio, voy a contagiar a otra persona y no se entiende que las vacunas son un problema de salud pública, o sea, Claro. tiene que ver con lo público, con lo social. Ese es el tema. No soy solo yo. No, exacto, si fuese solo uno, da lo mismo. Pero el problema es que ese tipo de acciones perjudican a otros. ¿Ya?
Y eso es lo preocupante. Entonces, yo pienso que ahí es donde tiene que fortalecerse la educación científica en la gente para que tome conciencia de eso y no llegue y ande difundiendo ideas, lo tanto ideas Oye, locas. hasta el Papa Francisco ratificaba el aporte de la ciencia, Mm. que no como un principio contradictorio con la religión necesariamente. O sea, yo ahí quería preguntarle a propósito a José cómo hace esa vinculación entre lo que es la ciencia propiamente tal y lo que es la religión. ¿Lo ves como opuesto? ¿Lo ves como complemento? ¿Cómo lo piensas tú ahí? Bien, el cardenal Chumalí dijo que estudien, estudien, y el Señor puede hacer las cosas sin ustedes, pero las quiere hacer con ustedes. Y ahí como que la ciencia entra en que podemos estudiar, pero con fines de ayudar. Por ejemplo, la ciencia en la Universidad de los Andes es del Opus Dei, y ahí se mezcla la medicina con la teología, y tienen que pasar el examen de teología. Y ahí es donde informaba que la medicina la tienen que utilizar para llegar a ser humanos, para tener contacto con la humanidad, sobre todo en oncología, que ahí es donde se ve todo lo que es el cáncer. Y es ahí en cómo lidiar con las personas con el dolor y el sufrimiento. Y es ahí donde entra la ciencia, que nosotros tenemos aquí mismo el profe de ciencia, nos ayuda a formar lazos como personas. A eso es lo que va. Mira, yo tomo eso de lo que dices tú, de lo que pensaba Kant, por ejemplo. Porque Kant estuvo muy influenciado por dos grandes exponentes de la época, que era primero Descartes, ¿cierto? Con el racionalismo, empirismo, en el más puro sentido de la palabra, en donde todo el conocimiento surge a partir de la experiencia sensible. Pero David Hume, que era como el otro exponente que tenía, que estaba como entre la pared, como a cual le creo, ¿no? Que era mucho más idealista, que dudaba mucho de los sentidos. Entonces él encontró un punto medio donde digo como, mira, hay cosas que puedo conocer, por ejemplo a través de la ciencia, y cosas que no puedo conocer. Supone que los fenómenos, como lo que se aparece, todo lo que tiene una representación material, eso sí yo lo puedo conocer con los sentidos. Pero hay cosas que yo no puedo conocer con los sentidos, y parte de eso es, por ejemplo, lo que la ciencia no puede explicar. Por ejemplo, Dios. La pregunta sobre Dios o todo lo que es teología, no, la ciencia no se va a encargar de explicarlo porque primero no es su pega, y segundo son conocimientos diferentes. Pues yo a Dios, entre comillas, para los que son más religiosos, no lo conozco a través de la ciencia. Yo a Dios lo conozco, como diría Kant, a partir del noúmeno, lo que yo no puedo conocer, lo que no se me aparece, pero que no niega necesariamente su existencia. Hasta el más científico no puede ni aprobar ni negar la existencia de Dios, porque no es su pega y porque no es su fin, ¿no? Creo que ahí hay cosas que se diferencian en el ámbito del conocimiento respecto a cómo las conocemos también. Sí, pero ahí es donde también nos hacemos la pregunta de que los científicos han tenido el coeficiente intelectual más alto, y muchos han reconocido la existencia de Dios. Como bien dice Luis Pasteur, un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve a Él. Y Luis Pasteur estuvo en el seminario. Sí. Y ahí en el seminario fue formando su estudio y es uno de los padres de la biología. Bien. Muy buen aporte, chiquillo. Quiero que cada uno vaya cerrando con sus palabras. Vivi, chismóloga, ¿no? Cierra ahí con... Bueno, igual tengo así como un comentario sobre lo que acaba de decir San José de Egipto. San José de Egipto. Que yo creo, hay mucha gente que piensa que la ciencia y la religión son como enemigos, pero yo creo que pueden llegar a complementarse muy bien. Como medicina. Exactamente. Pueden llegar a complementarse muy bien, y a mi parecer este episodio fue muy interesante. Fue bacán tener de invitado al profe Manuel, estuvo entretenido y los invito a pasarse por el próximo episodio. Chao, chismólogos. Bien. Chismóloga Nach, algunas palabras para su audiencia. Que es importante la ciencia, porque ya vimos la gente ignorante que nos va a mandar próximamente. Así que es muy importante. La filosofía. La filosofía, la ciencia, todo es importante. No hay que ser ignorantes. Y eso que hay que ser conscientes. Y eso. Bien, nuestro chismólogo San José de Egipto. Ya, yo tengo un punto que de lo que estábamos hablando de ciencia, hemos avanzado mucho porque ya tenemos una agencia espacial que es la Fuerza Aérea. Ya estamos avanzando. También tenemos el Congreso Futuro. Y también
nosotros tenemos un deber de, si vemos que tenemos muchos minerales como el hidrógeno verde, el litio, el futuro está en nosotros. Por eso nosotros, como bien lo ha incentivado el profe Manuel de Ciencia, que nosotros tenemos que tomarnos en serio lo que hacemos. Porque con esto nosotros podemos crear industrias, no que todo se lo lleve al extranjero, porque nosotros le vendemos hidrógeno, o sea, vendemos litio, también en el cobre, y se hacen los celulares. Y nosotros compramos la manufactura. Sí, y compramos la manufactura, lo vendemos barato y nos venden caro. Y nosotros podemos crear la industria, pero solo eso falta la educación financiera, la inversión. Oye, los japoneses no se demoraron tanto. De repente la gente te dice, no, es que son mucho tiempo. Entonces, los japoneses no se demoraron tanto. Claro, los japoneses tienen otra cultura diferente a la nuestra para poder hacer eso. Pero hasta los mismos gringos, pues también, por parte también de una colonia sometida por una potencia extranjera, igual lo hicieron. Fueron más soberanistas. Los problemas es que nuestras élites nunca fueron soberanistas. No les interesaba el bienestar de la nación como tal, solo más bien el beneficio rápido. El beneficio rápido, rentista, muy rentista. Vendo rápido, vendo recursos naturales y me enriquezco lo más rápido posible. No pensar en el proyecto futuro. Pero si lo vemos es como un poco conformista, un poco mediocre. Sí. Y lo que, si ya antes no podíamos, ahora menos, porque ahora Estados Unidos está cobrando a los aranceles. Como que esto baja el autoestima, pero también, si lo vemos por el lado bueno, él está cuidando su país, claro, la inversión. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Bien. Me gustaría cerrar el capítulo con unas palabras de nuestro invitado especial, Manuel Cosano, nuestro profe de ciencias, brazo científico, que le pueda dar algún mensaje a los estudiantes, a la comunidad melipilla, un último mensaje sobre la ciencia, una invitación, lo que usted quiera. A nivel global. Bueno, lo que más me recomiendo es que cuestionen todo. Siempre busquen evidencia, siempre busquen fuentes alternativas de información, no se queden con el fake news, con el viral, porque hoy en día lamentablemente el internet, las redes sociales, todo eso está de boom, todo lo que es viral, lo que mete más ruido, pero no necesariamente tiene que ser lo más cierto. Así que hay que aplicar más criterio, más juicio, más lectura, más buscar fuentes de información y sobre todo obviamente incentivar el estudio de la ciencia, porque en este país falta ciencia, falta invertir en ciencia, falta estudiar más ciencia, falta producir más ciencia. Lo que vivo en el museo, la evolución. Sí, también. Muy bien, chiquillos, muchas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos. Nos despedimos en este nuevo capítulo de El pasado un chisme. Nos esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Copucha oficial, los rumores del tiempo con sabor popular, entre risas y datos no te vas a aburrir, porque el pasado chismoso te quiere servir.